Non llegué a conocer la alegre Viena de antes de la guerra, con la so música de Strauss y el so encanto máxico. Conocíla en el periodo del mercado negro. Allí vendían de todo y ya era posible mercar lo que fuera si se tenían perres pa pagalo. Aquel comercio fácil ya era una tentación para la xente aficionado, pero los profesionales quitaban lo pronto de en medio. Viena estaba dixebrada en 4 zonas: la americana, la inglesa, la rusa y la francesa. Pero el centro de la ciudad ya era internacional, bajo control policial de les 4 naciones. Les patrulles estaban formadas por 4 homes, uno de cada una de les potencias ocupantes. Ya eran extranjeros y falaban idiomas extremaos. De toles maneres, nun se portaren mal. Daquella, Viena asemellábase mucho a otras ciudades europeas. Bueno, un poco destruida por les bombes, quizás. Pero yo quería falallos de un americano nomau Holly Martins que llegó a la busca de un amigo, un tal Lime, Harry Lime. Martins afallábase en sin dinero nin traballo y Lime prometiera un empleo, por lo que se presentó en Viena, feliz y contento. Pasaporte, faiga el favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Un amigo ofrecióme traballo. ¿Dónde va a hospiarse? Pues con él, con mi amigo. ¿Y llámase? Lime, Harry Lime. Está bien. Nun vieno a esperarme.